delante de ti y en tu presencia. Te ruego, Señor, que nos uses, Señor, nuestras vidas en tu propósito en esta noche. Señor, necesitamos que tu poder nos ayudes a entender tu palabra. Necesitamos entender sabiduría, Señor. Necesitamos entender que tú nos abres, Señor, el corazón para alimentarnos de ti, saber la doctrina, Señor, en la cual nos concierne a todos, Señor, crecer y aprender para defensa, Señor, de todas las cosas que tú nos has dado. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Siéntese, por favor. Sí, sonido. Bueno, cuando hablamos de la redención, vamos a tener en cuenta una cosa: la sangre de Cristo. Tenga mucho cuidado con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es un determinante para la salvación o para la condenación. Si usted por la sangre de Cristo es limpiado, la sangre de Cristo, cuando es pisoteada, pierde el efecto en esa persona. No que ella pierda el efecto, sino que esa persona, al pecar continuamente, está irrespetando la misericordia de Dios, el temor de Dios, y empieza la sangre de Cristo a perder funcionabilidad en esa persona, porque peca deliberadamente, peca con esa, digámoslo así, esa voluntad propia, permisiva que tiene el ser humano. Por eso hay que tener cuidado cuando hablamos de la redención. Hay que tener cuidado con ese término, porque nosotros fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos ¿de quién? De nuestros padres. Y ahora tenemos una nueva salvación, y esa salvación, dice el apóstol Pedro, no con oro o plata, sino con la preciosa sangre ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Así que cuando usted está entendiendo el propósito de Dios y lo que Dios ha hecho por usted y por mí, claro, por mí también, usted debe entender de que eso hay que tener cuidado en quitarle valor y quitarle esa facultad a la sangre de Cristo de limpiarnos continuamente. Por eso usted no puede pecar deliberadamente, usted no puede andar revolcándose siempre en el pecado. Usted debe de procurar por sus propias fuerzas no fallarle a Dios, no pecar en contra de Dios. Y usted tiene que luchar todos los días contra su propia carne. Tiene que resistir hasta que sus fuerzas alcancen. Pero si usted no lucha por esa resistencia, usted se va a ver abocado a que va a tener un problema serio con Dios. Cuando hablamos de la redención, hablamos de cuatro términos. Hablamos de redimir, que significa devolver al estado natural. Redimir, rescatar, ¿sí? Redimir, sacar de la esclavitud, ¿sí? Y redimir, dejar en libertad. ¿Cuánto le gusta hablar en griego? Cuando hablamos
conmigo, agora. Con G, agora. Otra vez, diga, agora. Diga, plaza de venta de esclavos. ¿Cómo le llamaban la plaza de venta de esclavos? Agora. Vamos a utilizar el término agorazo. Diga agorazo. La compra de esclavos. ¿Qué es el agorazo? El hexagorazo. Diga hexagorazo. Comprar los esclavos y dejarlos libres. Diga hexagorazo. Comprar los esclavos y dejarlos libres. Entonces, agora era la plaza donde se vendían los esclavos. Agorazo era comprar los esclavos y hexagorazo era comprar los esclavos y dejar libres los esclavos. Y vamos a utilizar la palabra coel. Coel. Diga conmigo, coel, con G. Coel. Coel, ese término significa un sustituto. El sustituto o pariente cercano. Sustituto o pariente cercano. Entonces mire cómo está usted hoy de doctrina. Entonces, la plaza de mercado era de la agora, pero la plaza de mercado de esclavos. El agorazo era la compra de esclavos. El hexagorazo era comprarlos y dejarlos libres. ¿Sí? Y el goel era el sustituto que pagaba el precio por los esclavos, que en este respecto era un pariente cercano. Ahora, cuando hablamos de este término, nosotros tenemos que mirar que Romanos capítulo 5 nos está hablando de que Adán nos vendió al pecado. Por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado ¿qué? La muerte. Por Adán todos nos constituimos pecadores. ¿Todos qué? Por cuanto todos ¿qué? Están destituidos de la gloria de Dios. O sea, por Adán todos nos constituimos pecadores. El primer Adán, alma viviente, hombre pecador. El segundo Adán, que es Cristo, espíritu vivificante, sin relación al pecado. Entonces tengo aquí al primer Adán, alma ¿qué? Viviente, hombre pecador. Y el segundo Adán, espíritu vivificante, sin relación al pecado. Por lo tanto, entonces, el que nos tenía que comprar no tenía que tener relación absoluta con la esclavitud, a que usted lo entienda mejor. Porque un esclavo no podía comprar esclavos. ¿Sí me entiende? Un esclavo no podía comprar esclavos. O sea que si Jesucristo hubiera sido esclavo del pecado, no podía comprar esclavos. ¿Y con qué los compró? Dice Pedro. Los compró con su sangre preciosa. Con la preciosa sangre. No de un macho cabrío ni de sangre ajena, sino con su preciosa sangre nos compró. Porque si Jesús hubiera tenido pecado, no hubiera tenido la facultad de comprarnos. Pero como Él no tenía pecado, entonces no era un esclavo. Si no tenía pecado, ¿no era qué? Ahí está la respuesta por qué Jesús le dio a usted la libertad. Porque Él no era esclavo. Si Jesús en su carne hubiera pecado, no podía sacrificarse en la cruz del Calvario, ni podía vender su integridad por 30 monedas de plata. ¿Por qué? Porque Él era pecador. Entonces no había redención. Por eso, cuando usted mira bien, Jesús, sin relación al pecado, pero Jesús
Según Juan capítulo 1, verso 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero tenía que ser sin mancha, sin contaminación, perfecto, sin ningún daño físico, sin nada que pudiera evitar que el Cordero fuese sacrificado. Entonces, mire bien, el único que podía comprar era el que no era esclavo. O sea que en la plaza pública, escúcheme bien, el único que pudo comprar esclavos fue ¿quién? En la plaza pública espiritual, en la plaza pública del diablo. Porque allá en Roma, perdón, en Jerusalén sí existía una plaza pública, en Grecia, en Roma, la venta de esclavos. Pero con relación a lo espiritual, el único que podía comprar esclavos que fueran esclavos del pecado era uno que no tuviese pecado, ¿sí? Y el único que podía comprar esclavos que no tuviese pecado fue Jesucristo. El resto ninguno pudo comprar esclavos del pecado. Por lo tanto, cuando usted mira a Jesús en la redención, tiene que mirar que no compró uno, ni dos, ni tres, sino a todos los hombres. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cierto? Y el Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia, ¿cuál era la justicia? En que usted compraba un esclavo y por su autoridad de dueño lo podía dar libre. La justicia de Dios se revela por fe y ¿qué? Y para fe, como está escrito, el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá. Y en ese orden de ideas, el único justo es Jesucristo. El único sin pecado es Jesucristo. Y el Cordero de Dios que podía o puede quitar el pecado del mundo, ¿cómo le llama? Jesucristo. Por eso cuando nosotros entendemos esto, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Esa palabra vana, guárdenla en su corazón, porque tiene un significado bastante claro. Esa vida vanidosa, esa vida vacía, esa vida, es que los apóstoles tenemos una iglesia mimada totalmente. A mí no me diga así, a mí no me trate así, a mí no me haga esto. Pero si usted mira a los apóstoles decían, esa vida suya es una vida vana, una vida poca. Lo que pasa es que allá los apóstoles decían, bueno, usted se va a alborotar mucho, lo entrego al Espíritu Santo, el Espíritu para lo que quiera con usted. Y como habían visto morir hermanos allá por el juicio de Dios, entonces todo el mundo se frenaba. Visto al al Espíritu Santo hablar, separadme a Bernabé y a Saulo, ¿cierto? Pero ahora en la iglesia que está como más acomodada a este tiempo. Pero miremos lo que dice Efesios. Bueno, Efesios capítulo 2, verso 1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Que sigue diciendo, entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Escuchen,
Jesucristo nos dio vida juntamente con Él. Sin Jesucristo no podíamos tener vida espiritual. Por eso el único que nos dio vida a nosotros fue Jesucristo. Entonces, cuando usted mira esto y mira, pero Dios que es rico en misericordia, ¿quién es Dios para usted? El único que nos pudo redimir del pecado fue Jesucristo. Pero el apóstol dice, pero Dios que es rico en misericordia, con su gran amor, ¿con qué nos amó? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Guarda esta perla. El único que sabía la condición tan abandonada, tan paupérrima, tan damnificada y tan condenatoria del hombre era Dios. Por eso Dios se planeó venir a salvarlo a usted y a mí, a hacerse carne, porque el único que conocía la condición del hombre verdaderamente era Dios. Ninguno conocía la condición del hombre. El hombre ni siquiera conocía su propia condición, ni los ángeles del cielo. Pero Dios, que lo creó en perfección, sabía dónde lo creó y a dónde estaba el hombre. El hombre estaba en la cantera del mundo, pero Dios, la palabra de Dios dice, la profecía dice, que de la cantera donde fuisteis arrancados, del hoyo cenagoso donde fuisteis sacados. ¿Y qué dice Pedro? Dice, fuiste rescatados. Es un rescate de vuestra vana manera de vivir. Entonces, ¿por qué no pudieron los profetas? ¿Por qué no pudieron los sacerdotes? ¿Por qué no pudo Israel? ¿Por qué no pudieron muchas personas en ese respecto? Porque el único que conocía en qué estaba la condición del ser humano era Dios. Sí, empeoró, mejoró, siguió igual. El único que conocía la condición del ser humano era Dios. Por eso cuando usted mira, el único que podía salvar al hombre era alguien con la misma línea de Dios, con el mismo pensamiento de Dios, con el mismo conocimiento de Dios, con lo que esa sapiencia de eternidad del valor de un alma. Y por eso Dios mismo viene y se manifiesta en carne para salvar al hombre y al mundo de sus pecados. Así, hermanos, que usted puede tener argumentos hoy. ¿Por qué nosotros le decimos a Jesucristo el verdadero Dios y la vida eterna? ¿Por qué nosotros le decimos a Jesucristo que Él es Dios sobre todas las cosas? Porque el único que conocía la condición del hombre, el único que creó el alma del hombre, del ser humano, el único que conoció el estado espiritual santo, limpio del hombre, y que conoció el estado espiritual dañado del hombre, era Dios. Ni siquiera, hermanos, el hombre sabía en el estado en que estaba. Ahora, si yo le pregunto a usted esta noche, ¿en qué estado estaba usted antes de Cristo? ¿Ah? ¿Estaba qué? Podrido. ¿Sí? Vean. El Señor le dijo a Israel, cuando usted lee el libro de los profetas menores no están organizados en orden. Están organizados de acuerdo a los eruditos. Pero si usted lee el libro de Isaías y léalo con entendimiento, el Señor le dice, queda cancelado todo lo que el hombre hace para ser redimido. Así le digo, queda cancelado. Cancelo
aceptar las ofrendas, cancelo aceptar los corderos, cancelo aceptar la ofrenda del todo quemada, cancelo los días de reposo, cancelo la luna nueva, cancelo las fiestas, cancelo todo eso. Y es más, eso que dice el hermano Oscar allá es verdad. Para aquel corazón podrido y traigan el diezmo. Para aquel corazón podrido y traigan, no quiero más vana ofrenda, no quiero más. Y así hay muchos creyentes. A Dios no puede conquistar con el corazón podrido y trayendo una cantidad de dinero para la iglesia. El corazón tiene que estar sano para poder. Y de pronto se encuentra con una cantidad de creyentes que sufren soborno espiritual, pero con eso de Dios no se juega, porque si usted juega con eso se mete en un grave problema. Con Dios hay que ser serios, y el que conocía el corazón de Israel era Dios. Si Israel seguía trayendo todas esas ofrendas pero con el corazón podrido, entonces el Señor le dice a Israel, le dice, me trajo ofrenda, me trajo cordero por su familia, me trajo diezmos, me hizo fiesta, sí Señor, ahí es, pero ¿para qué? Si le abrí la cabeza y desde la coronilla hasta la punta del dedo gordo es hinchazón y podrida llaga. Y entonces el Señor dice, ya no quiero más eso, y empieza a plantear. ¿Qué empezó a plantear Dios? Su venida. Empezó a plantear Dios su venida. Habla de la lluvia temprana, la lluvia tardía, la gloria primera, la gloria postrera. Habla del templo viejo, del templo nuevo. Habla del templo ya no hecho de manos, un poco de madera y de oro. Habla de un templo diferente. Y eso nos trae a nosotros la redención. Cuando usted ve que Dios ya dice, bueno, ya no quiero más esto, no más profetas, no más nada. Y empieza, porque es que en el libro de Isaías hay aproximadamente más de 80 profecías de unicidad. ¿Está escuchando? Y entonces cuando usted mira eso, usted está diciendo, Dios está diciendo, ya no me hagan más esto, porque yo me voy a encargar de todo. Señor, ¿de qué? De ofrenda, de sacerdocio, de profetas, de sacrificio, de templo. ¿Y cómo? Voy a andar en medio de ellos, voy a ser su Dios, y ellos serán ¿qué? Mi pueblo. Cuando hablamos de eso, quiero decirle, exceptuando los bebés no tenían pecado original. El pecado original surge con una doctrina en el año 1500 de los reformadores, pero el hombre sí tiene el pecado de origen. Una cosa es el pecado original y otra cosa es el pecado de origen. No hay tiempo de explicar. Más adelante les explico. El pecado original que cree la religión es que el pecado viene en la genética, en la sangre. Entonces, ay, ¿por qué? Porque ese niño tiene rabia. Ah, porque tiene el pecado original. Si se muere, ¿qué? Se va para el limbo porque tiene el pecado original. ¿A cuántos les decían eso? ¿A cuántos les decían eso? Los que están medio dormidos esta noche están en el limbo. No me duermo. Y usted me tiene que ver alborotado pues para no dormirse. No, escuche bien la palabra. No hay pecado original, pero hay pecado de origen. ¿Cuál es el pecado de origen? Escúchelo. Por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte. O sea que todos los hombres nos constituimos pecadores cuando tenemos conciencia y razón de ser.
y por el pecado de la muerte, por cuanto todos pecaron. ¿Qué es eso? Que el niño no nace pecador, pero su postrer estado va a ser pecador. ¿Por qué? Porque hay una maldición sobre el ser humano. ¿Cuál? Que Adán entregó la salvación que tenía, la relación con Dios, se la entregó a Satanás en el huerto de Edén. Por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte, por cuanto todos pecaron. Ahora, si usted me dice a mí, yo no soy pecador, puede que usted se quede 2, 3 días, 5 días, una semana sin pecar, pero usted es un hijo de Dios que peca. Diga conmigo, tenga cuidado con la sangre de Cristo. Mejor dicho, toque al que está al lado y dígale, la sangre de Cristo no se pisotea. La sangre de Cristo, ¿usted está despierto? La sangre de Cristo no se pisotea. La sangre de Cristo es el único, escúcheme bien, el único antídoto contra el pecado y que borra el pecado definitivamente es la sangre de Cristo. Levante su mano y diga, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. ¡Aleluya! O sea, hermanos, que usted en otro tiempo estaba muerto en delitos y pecados, pero hoy no. Hoy no, usted no es un muerto en delitos y pecados. Había una ley romana, si se las quisiera, porque Pablo trató de plasmarla en Romanos, y era que si usted mataba a una persona, la ley romana era la ley del talión, que no solo estuvo en la tierra de los hebreos, sino en las diferentes tierras, pero era más dura en los romanos. Si usted robaba una cantidad de dinero, tenía que pagar 5 veces esa cantidad. Si robaba un animal, usted tenía que pagar 7 veces esa cantidad. Pero viene la más dura, las dos más duras. Si usted cometía adulterio con la mujer de su vecino, el esposo de su vecina puede tener relaciones con su mujer. Esa es una ley romana. Y si no se dejaba de malas, esa era la ley romana. Pero mire otra cosa, lo más dura: si usted mataba a alguien, no le tenían que matar, le amarraban el muerto a las espaldas. Y para donde usted caminara tenía que llevarle muerto. Y se pegaba el muerto. Y el muerto mataba al vivo. Y el muerto, al podrirse, su infección se pegaba de las espaldas, y a veces quitaban el muerto para limpiar al vivo, y ya tenía la carne podrida. Y ni siquiera había sido herido, sino que la pudrición del muerto se le pegaba al vivo. Y cuentan los historiadores, por ahí está leyendo yo algo muy terrible, que uno de los hombres sentía como los gusanos del muerto penetraban la parte de su espalda y sus costillas. Sentía sus gusanos caminando. ¿Y qué sucedía? ¿Qué le sucedía al vivo? Terminaba, el muerto mató. ¿Sí me voy a entender? Y cuando usted mira eso, usted cree que eso es. Pero usted, cuando peca deliberadamente, usted está rechazando la redención y está rechazando la sangre de Cristo, y hay un muerto que le está matando. El muerto del que trató de vivir con la sangre de Cristo. Cuando usted tiene un pecado continuo que no ha podido soltar, una mentira, cantidad de cosas que usted no puede soltar, es un muerto que está cargando y que lo está matando.
Y la única solución para eso es que usted sea sincero con Dios, tome una decisión y le pida a la sangre de Cristo que le limpie todo pecado, porque no es de los redimidos estar envueltos en el pecado. Anote esa frase, hermanazo, y si puede subirla a Facebook e inmortalizarla. No es de los redimidos estar revolcados en el pecado. Son los de redimidos. Los que se revuelcan en el pecado son los pecadores. Los redimidos pecamos por nuestra humana debilidad. Pero cuando yo les leo capítulo 5 de Romanos, el apóstol Pablo en el 6 dice: entonces ¿qué? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Los que hemos sido lavados y limpiados con la sangre de Cristo no podemos tener relación con el pecado. Pecamos por nuestra humana debilidad, pero no podemos seguir. Yo le añado pecado a pecado a pecado a mi vida. No, yo tengo que añadirle virtud a virtud, crecimiento a crecimiento, vida espiritual a vida espiritual, porque la sangre de Cristo le ha limpiado de todo pecado. Le ha limpiado. Ahora, si usted mira, ¿qué es la acción de redimir? Es pagar el precio, es sacar de la condena, es evitar la muerte del reo. Y todas estas doctrinas van juntas. ¿Sí? Van juntas. La misericordia, la gracia, la redención y la justificación. ¿Qué es la justificación? Pagar el justo por los injustos. Digámoslo más teológicamente, ¿qué es la misericordia? La misericordia es no darnos el castigo que merecemos. Esa es la misericordia. ¿Qué es la gracia? Darnos el regalo que no merecemos. ¿Y qué es la justicia? Pagar Él por lo que nosotros merecemos. Justificados pues tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Así que cuando usted se apropia de la redención, usted tiene un sentido de pertenencia en usted y usted puede decir: yo he sido comprado a precio de sangre. ¿Dónde lo compraron? Me compraron en el patio de Anás por 30 monedas de plata. ¿Y quién lo compró? Jesucristo. Pagó por lo que yo merecía y vendió su humanidad al sacrificio, a los reos, a los castigadores. ¿Para qué? Para sufrir la cárcel, el suplicio y el dolor por causa de mis pecados y mis transgresiones. Por eso yo no me puedo dar el lujo de pisotear la sangre de Cristo. Usted no se puede dar el lujo de pisotear la sangre de Cristo. ¿Qué es pisotear? No es cometer un pecado. El Señor entiende su humanidad. El Señor se acuerda de que usted es pobre. Pero no es entrar en un pecado seguido, continuo, la misma práctica, todo el tiempo, la misma práctica, semana tras semana, la misma práctica de pecado. Ya la sangre de Cristo no obra ahí, en esa forma y vana manera de vivir. Es más, que esta doctrina de la redención le sirva a usted para tener cuidado con la sangre de Cristo, porque Cristo nos regaló todo lo más preciado, pero una de las cosas más preciadas es la sangre de Cristo, la sangre de su cruz. ¿Sabe por qué? Porque sin ella no tuviéramos vida hoy. No fuimos rescatados con oro, plata ni piedras preciosas, que tranquilamente Satanás quería vida por vida. La vida del Cordero por la vida de Dani, la vida del Cordero por la vida de Jenny, la vida del Cordero por la vida de Alfonso, la vida del Cordero por la vida de Antonio, la vida del Cordero por la vida de Cristina. La vida.
Pero Dios tenía también otra. Lo único que producía que Dios perdonara al pueblo era que alguien detuviera el juicio de Dios. Y el juicio de Dios lo detenía un cordero inocente. La sangre se rociaba sobre el arca del pacto. ¿Para qué? Para que la ira de Dios, porque usted va a mirar y lo primero que entraba al tabernáculo de reunión era la nube y el fuego, que era la ira de Dios. ¿Para qué? Para no castigar al pueblo, se rociaba la sangre. El cordero inocente moría para detener la ira de Dios, y la tapa del arca del pacto era digámoslo así, lo que detenía, el escudo, para que Dios no castigara a su pueblo, sino que Dios retuviera esa ira con sangre. ¿Y qué pasó? Jesucristo hizo todos los papeles para poder salvarlo a usted. Él se comprometió a tener una lista de cosas preparadas para poder salvarlo a usted. Entonces, ¿qué pasó? La ira de Dios la recibe la humanidad de Jesucristo. ¿Por qué? Mire bien, mire bien. Ningún ser humano ni ningún cordero animal podía resistir la ira de Dios. Por eso el hombre volvía a pecar, y era otro año más de condena, otro año más para esperar otro cordero. Y ningún ser humano podía retener la ira de Dios. El único que podía retener, o sea, recibir la ira de Dios para que Dios no castigara al hombre, era el mismo Dios. Por eso él dijo: yo mismo que hablo voy a ir y estaré presente. En la humanidad de Cristo, Dios descargó toda su ira, o sea, la descargó sobre sí mismo. ¿Qué dice la Biblia? Isaías 53: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿El pecado de quién? Y empieza a hacer la lista. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya, toda la ira de Dios. Y Israel decía: ese enfermo es porque era pecador, ese paralítico es porque era pecador, ese asesino es porque era pecador, ese que está en la cárcel es porque era pecador, ese que está en la miseria es porque era pecador, ese limosnero es porque era pecador. Entonces, como Israel tenía la lista la hace Isaías y dice: no más, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El único que podía redimir al hombre con todas las líneas exclusivas de Dios era Jesucristo. Dios manifestado en carne, porque él conocía por dónde se iba a meter el diablo para condenar al hombre. Pero cuando Jesucristo se levanta de la tumba, porque es el primer cordero que resucita, ¿para qué? Para poder redimir al hombre tenía que resucitar. Si no resucita, estaríamos sin esperanza. Cuando Juan dice: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús hizo ahí el papel de cordero, recibía su odio, su rencor, su maldad. Escuchen, ¿qué es? Porque es que hablamos de la predestinación o de la ciencia anticipada de Dios, o el conocimiento anticipado de Dios. Y usted me dirá: ay, pero Dios, ese niño no era así, ese niño creció y se volvió así. O sea, lo que hizo Dios fue agrupar todos los pecados desde antes de la fundación del mundo, porque habla del cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, hubo una preparación en la mente de Dios de cómo iba a redimir al hombre. Entonces, ay, es que a mí nunca me daba ira, es que yo no odiaba. Dios en Jesucristo desde antes sabía que usted iba a suceder, porque usted está en un cuerpo humano. Él dijo: no, yo tengo que redimirlo de eso. O sea que las características, ningún animal ni ningún hombre podía cumplir las características. Y escuche, esa redención tenía que ir larga, hasta la última gota de ¿qué? De sangre. Y cuando usted mira, el sacerdote entraba con una redoma de sangre al tabernáculo, rociaba el tabernáculo con sangre ajena. Pero Dios dice: él no entró con sangre ajena al lugar santo ni al lugar santísimo,
sino con su propia sangre. Y luego dice, entró al cielo mismo, no con sangre ajena, pero no la llevaba dentro. Escuchen, porque algunos creen que Jesús cuando resucitó llevaba sangre adentro. Él derramó toda su sangre en la cruz del Calvario, toda. Cuando es toda, es todo. Estaba en un cuerpo resucitado y iba a ser a punto de ser glorificado. Tenía la sangre en su redondo para ofrecerla allá. ¿Sí me está escuchando? La ofreció. Dijo, aquí traigo la sangre con que voy a redimir a Jairo. Traigo la sangre con que voy a redimir a José. Traigo la sangre. O sea, no entró al cielo mismo con sangre ajena, sino con su propia sangre. Por eso que él entró al cielo mismo con su propia sangre, por eso se abrió el cielo para nosotros. Porque ya, hermano, cuando la sangre de Cristo entra al cielo, le abre entrada a la redención eterna al ser humano. Porque el primer Adán estaba en un estado eterno. ¿Escucha bien? Tenía una relación con Dios, hablaba con Dios, podía salir a la intemperie al mundo, pero volvía a la relación con Dios. Jesucristo lo que hizo fue entrar con su propia sangre como sumo sacerdote para mostrar la sangre con que podía redimir al hombre y darle franca entrada otra vez al trono de la gracia, y usted tuviera hoy o mañana oportunidad de ver a Dios en el reino de los cielos. Y el día en que suena el trompeta final, se dará cuenta que Jesús, cuando entró con su propia sangre, le abrió la entrada a la vida eterna a usted y a mí, para que no fuésemos condenados por el pecado de Adán, sino que fuésemos vivificados por el Adán, el segundo Adán, que es el Espíritu que da vida eterna. Es el Espíritu que da vida eterna. Es el Espíritu que da vida eterna. ¡Aleluya! Cuando usted y yo sabemos esto, tenemos que agradecerle a Jesús. Caiga bien en la cuenta. No había un hombre, no había un profeta, no había un sacerdote, no había un animal que nos pudiera redimir. Dios mismo tuvo que hacerse carne, porque el único que conocía el estado deplorable y la condición del hombre en la ruina, en la miopía absoluta, sin salvación y sin redención como nos tenía el diablo, era Dios. El único que conocía el alma del hombre era Dios. Y cuando Dios decide salvar al hombre, dice, he buscado por toda parte un hombre que haga el bien y nunca peque. Y no halló ni uno. Entonces, ¿qué hizo? No, le tocó a mí. Pero no le tocó por accidente. Él se planeó. Voy a redimir al hombre. Yo mismo que hablo, iré y estaré presente. Y ellos conocerán que yo soy su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y Juan confirma ese texto diciendo, a los suyos vino, que era salvar al hombre de sus pecados, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le... ¿Cuántos se sienten hijos de Dios? Es que a veces ni nos sentimos hijos de Dios. A veces ni nos sentimos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Los que no creen conforme a la genética humana, conforme a la voluntad de varón, sino que son engendrados por la palabra. Hoy creo que yo tengo a alguien que me compró en la plaza pública cuando era un joven de 17, 18 años, y que me dijo, tengo una vida libre para ti y te puedo redimir de los pecados, porque yo estaba muerto en delitos y pecados, pero alguien me redimió. ¿A usted alguien lo redimió? ¿Con qué lo redimió? Con su preciosa sangre. Denle un aplauso a Jesús. Él es el todo. ¡Aleluya! Cuando usted mira el pago del esclavo, lo redime de su obligación, de su condena. Cuando Jesús entró al pretorio a ser juzgado por dos leyes, la romana y la judía, esas dos leyes representaban ¿qué? ¿Qué representaban? Los dos pueblos, el pueblo de Dios y el pueblo gentil.
el resto del mundo. Fue juzgado por las dos leyes, la judía y la gentil. Si era juzgado solo por la judía, Jesús no podía redimir, pero fue juzgado por esas dos leyes para redimir al hombre. Cuando entró el pretorio, se entregó al abandono total, y cuando se entregó al abandono total, entregó ese cordero que tenía que entregarse para el perdón de una familia, de una persona, de los pecados. ¿Qué sucedió? Jesús entró al pretorio como ese cordero, enmudeció como cordero manso, no abrió su boca, ¿cierto? Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido, mas Él molido por nuestros pecados. ¿Y qué hizo? Ni abrió la boca. Los corderos no abrían la boca. Y Él hizo lo mismo. A partir de que Él entra al pretorio, está la redención suya planeada. Y el pago que usted tenía que dar, que era el pago de la condenación eterna, era entregar su alma a la condenación eterna. Jesucristo dijo: ya no entrará. El que viene a mí, ya no entra a la condenación eterna. El que Él viene a mí ha pasado de muerte, ha pasado de condenación eterna, dígalo, a vida. ¿Cuántos tienen vida eterna en esta noche? Usted tenía condenación eterna o no, pero Él lo compró a precio de sangre y le dio un lugar espacioso, le dio un lugar en la eternidad, le dio un lugar en su salvación por Jesucristo. Jesucristo puso todo de Él para salvarnos. ¿Usted qué está poniendo de usted para salvarse? Ponga por lo menos las ganas. Yo le digo a los simpatizantes: hoy usted se va a perder habiendo una salvación tan grande, habiendo sangre en abundancia. ¿Usted sabe por qué Jesús entró al cielo con sangre misma? ¿Quién me lo dice? Que me diga, le invito a una empanada hoy. A una empanada con gaseosa. Que me lo diga. ¿Por qué entró al cielo? Primero, porque el cielo era un trono de Dios. Él no podía presentarlo al arca del pacto que tenían acá, ni al templo, porque no había quien le recibiera. Él era un sacerdote espiritual según el orden de Melquisedec. Pero cuando Él entra al cielo con la sangre, era presentársela a Dios. Y Él estaba haciendo el papel de sumo sacerdote, hizo el papel de sumo sacerdote, de cordero y de Dios mismo. Pero cuando Él sube la sangre allá, la sangre se vuelve espiritual. ¿Sí la coge? ¿Sí la cogió o no? Cuando se degollaba el cordero acá, el cordero humano, animal, no era espiritual, era un año más de perdón, porque así se había apartado. Pero cuando Jesús sube al cielo mismo con su propia sangre, estaba espiritualizando su sangre para que fuera una sangre permanente hasta el día de la redención. Cuando Jesús espiritualiza su sangre allá y la ofrece al cielo mismo, está dándole eternidad a esa sangre. Por eso usted peca y no se vuelve rojo su rostro cuando le derraman sangre, sino que la sangre se ha vuelto espiritual. Entonces la sangre de Cristo la podemos invocar hoy, y como Él entró al cielo mismo con su propia sangre, entonces hoy hay sangre permanente y sangre espiritual. Hay que espiritualizar eso, porque no hay una sangre física roja aquí que se oxide. Es más, la sangre de Cristo no se oxida, porque la sangre de Cristo tiene vida permanente. Si Jesús no sube al cielo con su sangre misma, la sangre se oxida y pierde valor. Pero como Él sube al cielo mismo, esa sangre se inmortalizó para que usted y yo tuviésemos redención a través de los años y de los tiempos, por esa preciosa sangre que nos da limpieza en esta noche. Así como el pecado es espiritual, la sangre también es espiritual. El pecado se realiza desde la humanidad y va al alma, a sumarle al alma condenación. La sangre de Cristo también se convierte en un acto espiritual, y lo que limpia es el alma. Usted, si está mugroso hoy de pecados, por usted mismo, porque hay una sangre especial.
¿Quién tiene preguntas? ¿Hay alguna pregunta en esta noche? Pregunte si tiene alguna duda, que si no la sabemos, la estudiamos y se la respondemos. Cuando hablamos de los términos que hay que sacar un tiempo para explicarlos, teológicamente los términos le daban un aspecto de liberación o de salvación al reo que estaba espiritualmente encarcelado. O sea que Satanás vendía nuestras almas. ¿Escucha bien? ¿Satanás qué? Nuestras almas. Se lo voy a explicar por qué. Satanás nos tenía en la plaza pública. Y muchos de nosotros, después de practicar un pecado, sin darnos cuenta, practicamos otro pecado que no nos gustaba. ¿Sí me debo entender? Usted decía, por ejemplo, yo fumo cigarrillo, pero nunca fumaré droga, marihuana, y terminaba en eso. Yo bebo tal cosa, pero nunca esto, terminaba. ¿Sí? Los hombres se volvían homosexuales, las mujeres se volvían lesbianas. ¿Por qué? Porque Satanás nos tenía en la plaza pública. ¿Quién nos compraba? Nos compraba la misma hegemonía demoníaca para ponernos a practicar todo tipo de malignidades, de pecados. No nos compraba con un precio de redención, nos compraba para degradarnos más y más. Lo que usted empezaba con una mentira, terminaba practicando hasta un homicidio. Los demonios se enseñoreaban de nosotros, y un muchacho joven que empezó diciendo una vulgaridad terminaba siendo un alcohólico, un borracho, un homosexual, un drogadicto. ¿Por qué? Porque Satanás le sumaba ese pecado, y pasábamos de cárcel en cárcel, de plaza en plaza, sin quien nos redimiera. Pero vino Cristo. Y este dijo, no. Yo no creé al hombre para el dolor. Yo no creé al hombre para el sufrimiento. Yo no creé al hombre para la angustia. Yo no creé al hombre para mandarlo al infierno. Yo no creé al hombre para mandarlo al agua del fuego. Yo no creé al hombre para que se matara entre ellos. Yo no creé al hombre para que dañara su genética, su sexo que le di. Yo no creé al hombre para que Satanás se enseñoreara de él. Yo no creé al hombre para esto. Yo creé al hombre para que el hombre fuese mi amigo, para que me adorara, para tener relación con él, para amarlo, para que él me amara, para que tuviera mis beneficios. Yo creé al hombre para que el hombre estuviera en un estado de felicidad, en un estado de gozo. Y cuando Dios vio la condición deplorable del hombre, dijo, no es justo que el hombre esté así. ¿Por qué lo hizo? Su justicia se revela en su amor. Todo lo que deba el hombre yo lo voy a pagar. De tal manera amó Dios al mundo que dio lo más preciado que era su humanidad misma. ¿Para qué? Para que usted y yo en esta noche estuviésemos sentados ahí. Y así usted sea un pecador negligente, una persona hoy tiene oportunidad, así el diablo diga que no, los demonios digan que no, usted está sentado ahí porque alguien pagó un precio por usted, alguien lo compró, alguien dijo, no, yo no quiero que sufra y que tenga angustia, que tenga esto, yo lo amo. Y dice la palabra de Dios, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Así que hasta en esta noche ha llegado la misericordia extendida de parte de Dios hacia su vida, para que usted en esta noche tenga oportunidad de entrar a la gloria celestial, porque Jesucristo le abrió a usted la oportunidad de entrar al cielo y de entrar al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Yo estoy hablando en esta noche con un redimido, estoy hablando en esta noche con una persona rescatada,
recibido los beneficios de Dios, porque los beneficios de Dios son el amor de Dios sobre nosotros. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata de tu vida. Ahí está hablando de la redención, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque este amor tan grande de Dios nos ha limpiado, nos ha sacado del pecado de la muerte, y nos ha dado vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? Jesús está aquí. Y cuando usted sabe que Jesús está, hay perdón. Y no va a invitar a nadie al altar, sino que usted reflexione ya en su puesto. Y que diga si vale la pena tener malos pensamientos, si vale la pena decir vulgaridades, si vale la pena dejar brotar la ira por cualquier tontería, si vale la pena pisotear la sangre de Cristo con pecados continuados, cadenas de pecado, si vale la pena eso o vale la pena sentir el perdón de Dios en esta noche. Usted tenga cuidado con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene un efecto hasta cuando usted la quiera recibir y quiera sentirse perdonado. Pero cuando usted no quiere sentirse perdonado, usted peca deliberadamente. Pero en esta noche aquí hay redención en el nombre de Jesús. Póngase de pie conmigo en esta noche. Jesús está. Aleluya. Jesús te ha rescatado y me ha rescatado a mí. Me ha limpiado y me ha limpiado. Te ha purificado el alma y el corazón.